Este es el gráfico de Mirgor. Hace un par de semanas habíamos anunciado que un quiebre decisivo en la zona de 170, que era esta zona de aquí, que era un soporte importante para el papel, iba a dar lugar a una corrección, una profundización de la corrección de proporciones épicas. A mucha gente le llamó la atención lo que yo entendía por proporciones épicas, y básicamente lo que yo entendía por proporciones épicas fue básicamente lo que pasó. 5 días de derrape violentísimo. ¿Por qué yo especulaba con que iba a haber una corrección de proporciones épicas? Es simple, este corte brutal a la baja que se dio, simplemente se dio porque es un papel de baja liquidez, más allá de los fundamentos. No se dejen cegar por los fundamentos de un papel. Cuando un papel da señal de venta, los grandes operadores, por más fundamento que tengan, salen y le dan con un caño. O directamente, porque muchos me pueden decir en este momento, eso es mentira, porque los operadores de largo plazo no van a vender. Es verdad, pero ante una señal de venta decisiva en un gráfico como este de aquí, como el miércoles mencioné, como aquí en este pullback este día confirmó que esto era una señal de venta recontra confirmada, y lo confirmó en la zona de 192, básicamente no venden, simplemente dejan de comprar porque saben que van a comprar más barato, y eso da lugar a violentísimas caídas como esta. Los mejores ejemplos últimamente fueron este y Socoterm, caídas brutales de cotización. Ahora, esta zona de acumulación intermedia era muy importante, la zona de 150, y cuando se dio el quiebre decisivo hacia la zona de 143, que era un mínimo bastante importante para el papel, cuando se da el rebote, básicamente 150 se transforma en resistencia. ¿Por qué vuelvo sobre este tema? Porque se vuelve un tema muy importante. La señal de venta sigue activa, la señal de venta que se generó en la zona de 192, 190, sigue activa, no hay ninguna forma por ahora de especular con que se ha dado una señal de compra. Tenemos un 48% de probabilidad de nuevo mínimo, que va a disminuir en los próximos días si el rebote continúa un poquito más, pero todavía es bastante alto como para garantizar un quiebre de la zona de 130, así que muchísimo cuidado. Repito, la señal de venta continúa activa, pero si vemos el último día con este golpe brutal hacia la zona de soporte 130, que es respetada, es una zona muy importante para el papel, vemos que incluso terminó positivo ese día. Eso es algo muy importante, y más aún, se dio la clásica figura de un key reversal, es decir, se dio un fuertísimo rebote después de una profundización de la caída realmente espectacular, con un incremento del volumen realmente enorme. ¿Ha pasado esto en el papel en el pasado? Sí. Vemos aquí, en este arranque, después de un mínimo que se dio, pero si nos fijamos bien, fue diferente. Es decir, este volumen monstruoso se dio casi en la zona de máximos. Es decir, esto es lo que se denomina participación pública y distribución. Lo que vemos aquí es un key reversal, que es mucha gente que había vendido posiciones muy bien en las zonas de máximos, retomando posiciones o incluso jugándose a que el mínimo se había visto. Los operadores grandes empezaron a tomar posturas. Ahora, en la semana que viene lo que podemos ver que si no se debilita la cotización nuevamente, se puede hacer un intento claro a la importante nivel de 150, que ahora oficiaría como resistencia, pero la verdadera capacidad de resistencia la veríamos en los próximos días. Si se diera un quiebre decisivo de esta zona de 150, ya que el objetivo primario en realidad es 150 porque es 151,35 y básicamente 150, y el objetivo secundario es el cierre del gap que tuvimos aquí en la zona de 157,70. Ahora, la señal sigue siendo de venta, así que muchísimo cuidado, pero es bastante claro que el rebote podría continuar. Este key reversal podría apuntar a un fin de esta etapa de la corrección. Eso no significa un fin de la corrección, muchísimo cuidado. Ahora, veamos el gráfico semanal. Ya había dicho en el video del miércoles que se necesitaba un quiebre de la zona de 139,56 para garantizar que este movimiento de aquí, en vez de ser una onda 3, en vez de ser una onda C, era una onda 3. Hasta ese momento podíamos especular que esto era solamente una corrección completa, podía llegar a ser, y no la primera etapa de una corrección. Entonces muchos vieron el quiebre de la semana pasada como una confirmación de lo que yo decía, que esto era una onda 3 en vez de una onda C. No. Esto no es así, porque si bien se dio ese quiebre, no fue en una forma consolidada en términos semanales. Necesitamos que se mantenga el cierre un día, es decir, una semana, perdón, debajo de este nivel para confirmar eso. Y mientras no lo haga, se complica la situación. Ahora vemos que la zona de 140 tenía fecha de resolución como soporte,
para el 8 de agosto o entre esa fecha y el 19 de septiembre, lo cual confirmó que estaríamos ante un soporte de mediano plazo, importante, que podría gatillar vemos la zona aquí que habíamos mencionado en el video del miércoles, en la zona de 143 se volvía crítica porque era la onda 4 de menor grado, y vemos que podríamos ver una continuación del rebote de cierta importancia. Ojo, incluso con un quiebre decisivo de la zona de 150 y un quiebre de la zona de 160, es difícil que veamos en esta etapa un quiebre de 165, ya que es el pivot más importante que tenemos aquí. Por ahora esto sigue siendo una corrección de largo plazo. Lo que vemos aquí sería solamente la primera etapa de la corrección, así que a tener mucho cuidado. Por ahora el rebote continúa, pero no hay ninguna señal de compra ni en el gráfico diario ni en el semanal. Lo que sí hay es una señal de compra en el gráfico intradiario que está apuntando a este movimiento que vemos aquí, que por ahora es solo contratendencial. Acompañémoslo, veamos cómo se comporta. El punto crítico es la resistencia de 150, ya que si lograra superar ese nivel y se mantuviera encima, hay una buena chance de un rebote muy importante para el papel hacia la zona de 165 y 170. Si no lograra quebrar en los próximos días la zona de 150, se gatillaría la probabilidad de nuevo mínimo en 48 y el papel se iría a 100 directo, lo cual sería una baja muy fuerte. Por eso, a prestar muchísima atención a la zona de 150, ya que si es que ve al alza, el rebote continuará de una forma consolidada. Si este es el escenario, a medida que rebote veremos si se genera una señal de compra que apunta a que es más que un movimiento contratendencial. Mientras ese no sea el escenario, ojo con 150, que si no es quebrado al alza y sigue sin ser quebrado al alza, se activaría esa posibilidad de 48% de nuevo mínimo.